Hablando de destinos, Émile Cioran, un filósofo rumano, bueno, no estaba de acuerdo a aquellos que dejaban en manos del destino. Decía que no era de aquellas personas que no se animan a cambiar parte de la historia, de su historia misma. ¿Tendrá que ver con eso? Tiene que ver muchísimo con el talento. Pateó el tablero desde hace tiempo, jugando un poco con el nombre de su disco. Y además tiene que ver con la evolución del artista. Estamos en comunicación telefónica con la armonicista Sandra Vázquez. Está con nosotros aquí en Malos Conocidos. Majo y Marcelo saludándote desde San Francisco, Córdoba. Buenas noches, Sandra. ¿Cómo andan? Bueno, muy contenta de estar acá charlando con ustedes. Bienvenida, Sandra. Bueno, un placer. Gracias. Estábamos haciendo un repaso hace un rato de tu trayectoria, un poco chusmeando en las redes, y la verdad que una grosa, has compartido escenario con impecables artistas. Sí, la verdad que soy muy afortunada. Y hace poco, Sandra, él celebra con Horacio Vitullo, un amigo de la casa. Bueno, ¿cómo estuvo toda esa movida? Impecable, los pibes, la verdad que unos genios. Bueno, algunos los conocía, otros no, y bueno, nada, suenan impecable, así que estuvo una fecha que estuvo divina ahí en Bebop. Bueno, además dando clases asiduamente, con mucha intensidad. Bueno, eso... Sí, los alumnos sí. Siempre están. Los alumnos siempre están, gracias a Dios. La verdad que hace varios años ya que bueno, casi desde el principio que di clases. Hoy le contaba a una alumna y, claro, yo empecé a tocar y al año ya tenía alumnos. Bien, ¿en qué edades aproximadas? ¿De mis alumnos o mía? De los alumnos, vamos a empezar por ahí. Los alumnos iban de 5 años a 80. Ah, bien, claro. Sí, he tenido alumnos, bueno, ahora tengo una alumnita, por ejemplo, que ahora tendrá 9, más o menos, por ahí, y la tengo desde los 5. Y está tocando bárbaro. Y varios alumnos, así que los agarré chiquititos, ¿viste? Y la verdad que está bueno. Y después gente grande que tiene armónicas de antes de que yo tocara, ¿viste? Mira qué bueno. Sandra, bueno, ahora estás dando clases con la armónica, pero ¿cómo te encontró la armónica a vos? Desde los principios. Y bueno, yo la verdad que, escuchaba bastante... En esa época escuchaba bastante Bob Dylan y los Rolling Stones y bueno, nada, Lou Reed, y de repente escuchaba unas armónicas ahí y me dio curiosidad. Me compré una y un día encontré unos cartelitos de clases y arranqué a tomar clases con Adrián Jiménez. Yo ya escuchaba algo de blues también, pero no como que no me había metido mucho con el instrumento, porque en realidad yo apenas me compré la armónica y empecé a estudiar, como que al mes que me la compré dije, no, esto lo voy a hacer en serio, y empecé a estudiar, ¿viste? Y ahí estudiando con él, empecé también a meterme más en el mundillo del blues de Chicago y de los maestros del instrumento, ¿no? Y a escuchar la armónica más otro palo, ¿no? Yo venía escuchando más la armónica folk, capaz, o algunas cositas que tenían de armónica los Rolling Stones, o bueno. Y ahí empecé a escuchar a Sonny Boy Williamson, Walter Horton, Little Walter, y empecé a escuchar otras cosas, ¿no? La armónica sonaba con otro tono, era otra cosa. Y me empecé a meter por ahí. Ese acercamiento al blues, bueno, Brian Jones con los Stones, con esos comienzos, con mucho blues, con mucha reminiscencia del blues por sus influencias, empezó mucha gente, claro. Y buen cimiento, digamos, para arrancar. Hoy los chicos que encontrás en clases, ¿tienen ciertas influencias también de los padres, de sus abuelos, o alguien que de alguna manera aparece en algunos discos de intérpretes o de bandas ya un poco más contemporáneas, pero que hacen blues? Algunos chicos sí, tienen influencias de los padres, digamos. Pero otros quizás no, quizás empiezan porque
porque se acercan por el instrumento, porque escucharon, no sé, Los Piojos, ¿me entendés? Claro. Lo cual está buenísimo, porque se acercan, entonces yo les empiezo a pasar temas de sus ídolos, se los mecho con Kitty Walter. Totalmente. Muy bien. ¿Entendés? Sí, entonces le paso uno ahí que les gusta y otro ahí hasta que les gusta, ¿no? O sea, porque les empiezo a mostrar cómo de repente, o sea, yo meto unos fraseos, o sea, de temas de Little Walter sobre tan solo de Los Piojos. Entonces los pibes dicen, qué bueno, ¿viste? Y digo, mira cómo puedo tocar esto sobre esto, ¿no? Y les empiezo a mostrar. Y bueno, y ahí se enganchan, ¿viste? También hay que saberlo llevar. Exacto. Hablaba al comienzo de la nota de buscar parte de su propia historia. Bueno, en lo impredecible, encontrarte con Gieco de una manera no casual, sino una causalidad, y apareció otra historia en tu vida, ¿no? Tal cual. Sí, a León lo conozco en una casa de música, en Dayan, donde yo iba, y bueno, esto ya lo conté varias veces, no debería, pero bueno. O sea, yo en esa época, hace 30 años atrás, o 20 largos, iba y, o sea, pedía, o sea, ya conocía al vendedor y entonces le decía, bueno, quiero una armónica en tal tono, en tal modelo, tráeme varias, y yo iba y probaba la que no me gustaba y me llevaba esa. No se podía hacer, pero bueno. Yo lo hacía, porque ¿qué pasa? Cuando vos compras una armónica y no la probaste, digo, no eran épocas de COVID, ¿no? Por suerte. Hoy sería impensable, pero bueno, en esa época, o sea, si vos no probás una armónica, si no la probaste, puede perder aire, es como las guitarras también, o como otros instrumentos, ¿no? Entonces, al tener pérdida de aire, es todo más difícil. Y no todas, o sea, vos podés tener una armónica en un tono y en un mismo modelo, y tenés 5 que están del mismo modelo, en el mismo tono, y están todas diferentes. Y hay una que es la que está mejor, ¿entendés? Uh-huh. Entonces yo fui a comprar, me acuerdo, una armónica en el tono Mi, y estaba probando varias armónicas de ellas, y entró León a la casa de música, yo no lo vi, y yo estaba probando armónica, y cuando terminé de probar y elegí la armónica que quería, me di vuelta y lo tenía él ahí, viste, o sea, preguntándome, o sea, bueno, nada, se puso a trabajar conmigo, me pidió un teléfono, o sea, y me dijo, bueno, un día si yo te invito, bueno, y así surgió que a los 3 meses me estaba llamando para invitarme a tocar la presentación de Bandidos Rurales en el Ópera. Y bueno, nada, y así empezó. Bueno, y además de León Gieco, como yo lo decía al principio, que has compartido con innumerables artistas, este instrumento tan noble te llega a ejecutar no solamente el rock y el blues, sino otros estilos de música. Bueno, hablamos de Abel Pintos, que también es un artista hoy muy importante de la Argentina y de Latinoamérica, y que eso también, ¿no? Tu camino con tu instrumento te lleva a lugares impensados. Sí, tal cual. Yo la verdad que nunca fui muy cerrada, o sea, a tocar únicamente mi estilo. O sea, si bien yo lo que toco es blues, o sea, básicamente mis raíces son esas, yo me voy adaptando y voy tocando, o sea, no soy muy cerrada y toco solo ese estilo. De repente, vos bien lo decías, bueno, me llama Abel para tocar, o sea, unas baladas, o sea, y yo voy, toco. O sea, me llama, no sé, Agarrate Catalina, una murga uruguaya, muy reconocida, Tabaré Cardoso, o sea, y yo voy, toco con ellos, o sea, no tengo problema y la armónica entra. Y para mí queda bárbaro y lo disfruto, o sea, disfruto de la música en general bien tocada, o sea, lo disfruto mucho. Y Abel, bueno, Abel fue la primera persona que me presentó León en el primer show que yo fui ahí en el Ópera en Madrid. Me dijo, vení que te voy a presentar a alguien, y me presentó a Abel Pintos, que tendría unos 18, más o menos, unos 18 años. Ahí lo conocí a Abel, imagínate, en el 2001.
Bueno, y tuve la suerte ahora el año pasado estuve tocando con él en una par. Sí, fue el año pasado, sí, el año pasado para abril estuve tocando con él en una par y en Córdoba. Y este año me convocó para una gira que hizo acústica, muy lindo, unos shows acústicos muy lindos y metimos 24 shows. Tremendo. Así que bárbaro, buenísimo, una gran experiencia.